Sagitario, necesito que escuches esto con calma, porque en tu entorno se movió una intención que buscaba frenarte, y mientras avanzabas sin saberlo, alguien confiaba en que no levantaras la mirada, algo que ahora pierde fuerza, porque tu verdad empieza a imponerse. Sentiste un desgaste injusto, y aunque intentaste mantener la compostura, hubo detalles que se clavaron como una señal repetida, que tu intuición detectó tarde pero con claridad, mostrando que nada de lo vivido fue exageración ni simple percepción pasajera. Lo que está entrando en este momento tiene un impacto directo en quienes te fallaron, y aunque no lo hayan reconocido, una presión empieza a rodearles, dejando ver que la justicia que te corresponde despierta de forma inesperada. Has cargado silencios que no merecías, y aún así encontraste maneras de mantener cierta estabilidad, pese a que una parte de ti pedía respuestas que nunca llegaron, y eso dejó un eco que todavía te remueve, cuando recuerdas la forma en que te hicieron dudar. Hubo noches tensas, momentos en los que intentaste justificar comportamientos ajenos, y aún así percibiste un frío extraño, como si algo estuviera a punto de quebrarse, revelando que la lealtad que diste no fue correspondida con la misma fuerza. Ese desequilibrio creó una grieta emocional que todavía se siente viva, y que ahora empieza a mostrar señales claras de que no fuiste la parte débil, sino la más honesta dentro de una situación desequilibrada. Si notas que la justicia empieza a moverse a tu favor, y te vibra un cambio fuerte, anota en los comentarios, caen las máscaras, da like al vídeo, y quédate cerca, porque este impulso emocional sube de intensidad en este instante. Esto es contundente. Aparece la carta del desenlace quebrado, y su presencia indica que una verdad contenida durante demasiado tiempo empieza a salir, mostrando que tus sospechas tenían fundamento, aunque en su momento intentaste minimizarlas para no perder la paz. Esta carta marca una ruptura silenciosa en quienes actuaron con ventaja, dejando claro que lo que creían oculto deja rastros visibles, que ya no pueden sostener sin enfrentar consecuencias emocionales y personales. Su mensaje trae una vibración que remueve el ambiente, y deja en evidencia que algo que intentaron manipular, se les regresa con un peso que no saben gestionar, provocando miradas nerviosas y actitudes cambiantes. Algo muy concreto está moviéndose alrededor de una persona que te falló, y lo que parecía indiferencia empieza a volverse preocupación, porque una acción que minimizó está empezando a mostrar su costo emocional, generando tensión en un entorno donde antes se sentían seguros. ¿Recuerdas bien ese gesto que en su momento no entendiste, y que ahora adquiere un sentido claro, como si la vida reorganizara piezas para que veas que nunca estuviste exagerando, y que mucho de lo que viviste tenía origen en decisiones ajenas, no en fallos propios? Hay una incomodidad creciente en quienes te subestimaron, y aunque no lo expresen abiertamente, saben muy bien que la realidad empieza a inclinarse lentamente a tu favor, sin vuelta atrás. Hay una señal insistente en tu energía, algo que se manifiesta como una confirmación interna, y que aparece cuando recuerdas palabras que te hirieron, mostrando que no eran opiniones sinceras sino estrategias de control, disfrazadas de preocupación o cercanía. Esa distorsión emocional creó un cansancio profundo, que te obligó a reconstruirte en silencio, y aunque nadie lo notó, tu fuerza interna creció justo en el momento en que otros esperaban verte rendir. Lo relevante aquí es que quienes actuaron desde la soberbia, empiezan a sentir que sus acciones ya no sostienen la imagen que cuidaban, y esto los inquieta más de lo que admitirían. Esto me sorprende. Se manifiesta la carta del eco de la verdad, una carta que rara vez aparece cuando las intenciones ocultas están cerca de revelarse, y su mensaje indica que una conversación pasada vuelve a tu memoria con un significado completamente diferente. Esta energía anuncia que una pieza clave de lo vivido aparece desde un lugar inesperado, mostrándote un detalle que pasaste por alto, pero que ahora ilumina una historia que nunca estuvo equilibrada. Su mensaje te pide confiar en esa lucidez nueva, porque lo que parecía confuso se alinea de manera natural, dejando claro quién actuó desde el respeto y quién jugó con ventajas injustas. Si deseas que todo lo que te subestimó pierda fuerza mientras tu camino se eleva, escribe en comentarios, despierta mi destino, activa la suscripción, y mantente aquí conmigo, porque la energía que te favorece se está afirmando ahora con una claridad impresionante. Una persona cercana a tu círculo cargó con un secreto sobre ti, y aunque lo manejó con aparente tranquilidad, ahora siente que la situación se descontrola, porque algo que creyó controlar se le escapa de las manos, dejándole expuesto ante sus propios errores. ¿Has sentido ese cambio en su actitud, esa distancia rara o ese interés repentino? Y aunque no buscaste explicaciones,
una parte de ti percibe que ese comportamiento no nace del cariño sino del miedo. Esa tensión está creciendo, y se nota en pequeñas señales que llegan a tu intuición, como si el ambiente te avisara que ese capítulo no terminó de la manera en que esa persona esperaba. Sagitario, tu capacidad para levantarte después de cada golpe ha sido observada más de lo que imaginas, y aunque algunos esperaban verte caer, lo que ahora ocurre es completamente distinto, porque tu firmeza se convierte en un espejo incómodo para quienes actuaron con injusticia. Has aprendido a reconocer cuando una intención no es sana, y ese aprendizaje te protege ahora, justo cuando una situación pasada vuelve a moverse, revelando que no fuiste la parte ingenua, sino la más auténtica y la más difícil de reemplazar. Lo que empieza a acomodarse dentro de tu camino traerá claridad emocional profunda, y también un reconocimiento inesperado, que no pediste, pero que llega igualmente, con fuerza y sin aviso previo. Hay algo que aún no ha mostrado su rostro, algo vinculado a una decisión que alguien tomó sin medir el impacto, y que ahora genera consecuencias que se sienten cerca de tu vida, aunque no hayas intervenido en nada. Esta situación vibra con la energía de un ajuste necesario, que empieza a poner a cada quien en el lugar que corresponde, dejando claro que tu papel en esta historia fue mucho más valioso de lo que te hicieron creer. Esa reconfiguración mueve emociones intensas en quienes te fallaron, y crea un clima favorable para tu avance, incluso si todavía no ves claramente el resultado final que se aproxima. Lo que se intensifica ahora viene marcado por una claridad que al principio puede incomodar, pero que libera un peso antiguo, y te conecta con una fortaleza que quizá olvidaste que tenías, permitiéndote ver la historia completa sin el dolor que antes te limitaba. Sientes que algo quiere ordenarse, y esa sensación no es casualidad, es el reflejo de una justicia emocional que llega a su tiempo, aunque algunos intenten frenarla sin éxito. Permanece atenta, porque este movimiento no ha mostrado aún su parte más importante, y lo que está por manifestarse tiene un impacto directo en tu camino emocional y personal. Sagitario, hay un movimiento reciente en tu vida que no nació de la casualidad, porque alguien que te observó con exceso de confianza creyó que podía ser manipulado, y ahora ese enfoque empieza a fracturarse, dejando ver debilidades que antes estaban muy bien escondidas. Esa actitud que percibiste como indiferencia tenía un trasfondo mucho más complejo, y aunque intentaste no darle importancia, una parte de tu intuición registró una vibración tensa que ahora cobra sentido, reafirmando que nunca estuviste imaginando nada. Esa claridad interior te coloca en una posición inesperada, porque quienes te fallaron empiezan a perder control sobre una narrativa que sostuvieron demasiado tiempo sin medir su impacto real. Me interesa saber si también reconoces ese momento en el que alguien te falla, y aún así, notas cómo recuperas tu poder, y quiero sentir tu perspectiva. ¿Te ha pasado esa transformación tan directa? ¿Has estado sintiendo un cansancio extraño cuando piensas en ciertas personas? Un cansancio que no nace del desgaste físico, sino de la repetición de patrones que te obligaron a cargar emociones que no te pertenecían, y que ahora empiezan a soltarse de tu energía. Ese alejamiento emocional no fue accidental, fue una defensa natural de tu espíritu cuando comprendió que había presencias que no sumaban, incluso cuando intentaban disfrazar sus intenciones bajo gestos amables o palabras calculadas. Lo más importante es que ya no reaccionas igual ante esas actitudes negativas, y eso te otorga una ventaja emocional significativa, que la otra parte no esperaba en absoluto. Hay algo fuerte aquí, se manifiesta la carta del límite revelado, una carta que aparece cuando una verdad está a punto de tocar a quien la negó demasiado tiempo, mostrando que lo oculto empieza a empujar desde dentro hasta romper cualquier intento de disimulo. Esta carta confirma que una persona en tu entorno ya no puede sostener la máscara que usó contigo, y su incomodidad crece cada día, porque la vida empieza a mostrar grietas en aquello que parecía muy firme. Su simbolismo indica que un comportamiento que te hizo daño regresa como un reflejo incómodo para quien lo provocó, y eso genera un desorden emocional que transforma el ambiente. Hay una figura que en su momento tuvo demasiada influencia sobre ti, alguien que se sintió con derecho a opinar, a juzgar o incluso a imponerse, y que ahora observa que la fuerza que antes usaba para tener control ya no funciona, porque dejaste de validar ese papel sin darte cuenta. Esa persona siente que pierde terreno, y en eso mismo aparece una presión interna que se intensifica cuando nota tu distancia, una distancia que no es castigo ni venganza, sino protección emocional. Esa nueva dinámica genera inquietud en su mente, porque esperaba que siguieras siendo la misma pieza fácil de mover,
sin anticipar que aprenderías a retirarte a tiempo. Hay un detalle que no has visto del todo, un gesto que pasó desapercibido en su momento, pero que estaba cargado de intención, y que ahora empieza a regresar como una memoria, que se ilumina con una fuerza distinta. Esa imagen mental será clave, porque te permitirá comprender por qué ciertas actitudes cambiaron de forma tan drástica, y por qué algunos comportamientos ahora parecen incoherentes o exageradamente tensos. Ese recuerdo no viene para herirte, sino que viene para revelar un punto crucial, que te permite afianzar tu criterio con una claridad absoluta y renovada, sin dudas ni temores. Esto es intenso. Acaba de aparecer la carta del guardián silente, una energía que señala que alguien que te quiso ver caer, enfrenta ahora una consecuencia emocional inesperada, porque el desequilibrio que provocó se regresa sin aviso. Esta presencia marca un cierre parcial en un ciclo de injusticias, indicando que la vida acomoda los actos con una precisión, que muchas veces no vemos hasta que todo está ordenado. Su efecto recorre tu entorno como una advertencia clara, para quienes pensaron que podían fallarte sin recibir ningún tipo de retorno, y que ahora enfrentan las consecuencias inevitables. Quiero entender cómo manejas esas situaciones donde te subestiman, porque cada persona lo vive de forma distinta, y tu experiencia puede resonar muchísimo aquí. ¿Qué haces cuando alguien cruza un límite contigo? Una persona que cayó información importante empieza a sentir un temor creciente, y lo notas en la manera en que intenta acercarse con discursos más suaves, o gestos repentinos que antes no existían, como si quisiera corregir algo que sabe que está saliendo a la luz. Esa inquietud surge porque algo que esa persona intentó ocultar encuentra vías para manifestarse, y eso provoca que ya no actúe desde la seguridad que mostraba antes. Percibes ese cambio sin necesidad de escucharlo en palabras, porque tu intuición ya se adelantó a su comportamiento, anticipando cada movimiento con una precisión sorprendente y natural. Sagitario, tu fortaleza emocional está actuando como un espejo que incomoda a quienes te subestimaron, porque ahora entienden que no te quedaste estancado en el dolor, y eso desestructura cualquier plan que dependía de tu fragilidad. Esa independencia recién recuperada provoca tensiones silenciosas en tu entorno, especialmente en quienes pensaron que podían fallarte y mantenerse intactos, pero lo más poderoso es que tu crecimiento interior comienza a tener un efecto dominó, moviendo verdades, limpiando espacios, y marcando límites que antes no existían. En tu presente aparece una figura nueva, alguien que percibe tu valor desde una perspectiva más noble, y que siente respeto por tu manera de enfrentar las cosas, generando un contraste muy fuerte con la actitud de quienes te fallaron. No es una presencia que venga a reemplazar nada, sino a mostrarte cómo se ve la consideración genuina cuando aparece sin dobles intenciones, y su llegada despierta una sensación cálida dentro de ti, una sensación que te invita a permitir conexiones más honestas. Aún así, hay algo que se mantiene en movimiento, un detalle que todavía no termina de mostrar su raíz, y que se relaciona directamente con una acción que alguien tomó sin calcular sus efectos, creando un hilo que tarde o temprano mostrará su consecuencia. Esa energía se siente cerca, como una puerta entreabierta que deja escapar indicios sutiles, pero no revela el contenido completo, manteniendo un misterio que invita a la reflexión profunda. Algo en tu interior sabe que esto no está del todo resuelto, y esa percepción es correcta, porque la historia que te rodea todavía guarda una pieza esencial que está a punto de tomar forma en el presente. Sagitario, algo acaba de manifestarse con una fuerza sorprendente, porque una verdad que estuvo contenida demasiado tiempo empieza a desprenderse de las sombras, y su impacto emocional llega justo al lugar donde antes te hicieron dudar, dejando claro que no imaginaste nada. Esta apertura revela un punto que alguien intentó esconder con insistencia, y aunque la superficie parecía tranquila, había movimientos internos que ahora se desbordan, mostrando la magnitud real de esa traición silenciosa. Esa revelación toca fibras profundas en tu interior, porque conecta directamente con el momento exacto, en el que tu confianza fue herida sin motivo, dejando una marca imborrable en tu ser. Has estado sintiendo un peso extraño al recordar cierta conversación, un peso que aparece como un aviso interno, cada vez que piensas en esa persona que te falló, y que ahora empieza a tomar un significado completamente distinto. Esa sensación surge porque tu intuición detecta que algo se movió en su entorno, algo que ya no puede ocultar, y que empieza a generar reacciones que se notan en su actitud, en su silencio y en su torpeza emocional. Esa vibración anuncia que la verdad está saliendo de maneras que nadie puede detener, y que tu percepción siempre estuvo alineada con los hechos,
incluso cuando otros dudaban de ti. Dime qué parte de tu vida empieza a ordenarse ahora, porque a veces el equilibrio llega por rincones inesperados, y tu vivencia puede ser más valiosa de lo que imaginas, donde notas el cambio con más fuerza. Esto es impactante. Aparece la carta del filo expuesto, una presencia que solo surge cuando el engaño pierde protección y queda al descubierto, revelando la intención real que había detrás de un comportamiento que te hirió profundamente. Esta carta señala que una acción que alguien justificó con excusas débiles, tiene ahora un efecto que se vuelve contra esa misma persona, debilitando una posición que creía segura. Su energía rompe estructuras antiguas, y eso explica por qué ciertas personas de tu pasado están cambiando repentinamente su manera de actuar, como si buscaran corregir algo que ya no pueden controlar. Hay un punto clave que necesitas comprender, y es que hubo una motivación oculta, detrás de un gesto que interpretaste como descuido, cuando en realidad fue una decisión calculada que pretendía mantenerte desorientado y emocionalmente dependiente. Esa verdad duele, pero también libera, porque te permite ver el contraste entre lo que ofreciste y lo que recibiste, dejando claro que nunca fuiste la parte frágil, sino la parte más auténtica de la ecuación. Esa motivación tenía raíces en la inseguridad de la otra persona, una inseguridad que ahora se intensifica, porque perdió el control emocional que antes ejercía sobre ti. Hay alguien que actuó como si tuviera ventaja sobre tu vida, alguien que utilizó la información que sabía sobre ti para influir en tus decisiones, y que ahora enfrenta la tensión de ver cómo todo ese poder simbólico se derrumba sin aviso. Lo que esta persona temía está empezando a suceder, porque una verdad que no viste por completo aparece desde un ángulo inesperado, revelando que hubo intervención de una tercera figura que alimentó dudas, comentarios o distorsiones que afectaron tu estabilidad emocional. Esto es contundente. Aparece la carta del testigo oculto, una presencia que indica que otra persona estuvo observando desde la sombra lo que te hicieron, y aunque nunca intervino, ahora se convierte en una pieza clave del rompecabezas. Esta figura no actuó antes por miedo, por lealtades confusas o por falta de valentía, pero ha llegado a su límite, y su energía muestra que una información que poseía empieza a moverse hacia la superficie. Una de las motivaciones más fuertes que alguien tuvo para fallarte fue la necesidad de sentir validación a través de tu energía, porque tu manera de entregar apoyo, escucha y presencia generaba una estabilidad que esa persona no tenía por sí misma. Cuando dejaste de ofrecer esa contención, se sintió desnudo emocionalmente, y esa falta de control lo llevó a actuar con orgullo, distancia o incluso crueldad, intentando disfrazar el vacío que aparecía sin tu presencia, porque esa motivación es la raíz real del daño. Tengo curiosidad por saber si también percibes que alguien de tu pasado se incomoda con tu avance, porque es algo que muchas personas están sintiendo. ¿Quién crees que se remueve al verte crecer? Sagitario, tu crecimiento emocional activó un efecto espejo en quienes se aprovecharon de tu bondad, y ahora ese espejo muestra lo que intentaron ignorar durante mucho tiempo, obligándolos a enfrentar su propia incoherencia. Esto explica el nerviosismo reciente, los cambios de tono inesperados, los silencios repentinos o los intentos de acercamiento disfrazados de amabilidad tardía, que ahora se vuelven evidentes para todos. Nada de eso es casualidad. Proviene de una conciencia que empieza a despertar en ellos, mostrándoles que ocupabas un lugar mucho más importante del que estaban dispuestos a reconocer. Hay un giro fuerte aquí, porque una persona de tu pasado recibe una noticia que le desestabiliza, y esa noticia está relacionada indirectamente contigo, generando en esa persona una mezcla de arrepentimiento, desesperación y miedo a que descubras el origen real de lo ocurrido. Esta reacción no tiene que ver con amor ni con cariño, sino con las consecuencias de sus propias decisiones, que ahora se reflejan sin filtro, y tu intuición ya siente este movimiento como un temblor emocional que no logras explicar del todo, pero que aparece cuando recuerdas a esta persona. Hay algo más profundo, algo que siempre estuvo allí, pero que no viste porque confiabas demasiado, y ahora esa pieza se ilumina con una nitidez que no deja espacio para dudas, mostrando exactamente por qué te subestimaron, y por qué pensaron que podían fallarte sin perder nada. Esa revelación te da una perspectiva completamente nueva de tu historia, una perspectiva que coloca tu valor en el centro, y no en las manos de quienes no supieron honrarlo, y esa claridad transforma la manera en que entiendes lo que viviste. Y aunque todo esto te da respuestas importantes, sientes que aún falta un punto esencial por aparecer, un detalle que completa el rompecabezas y que se encuentra muy cerca de manifestarse,
porque la energía se está moviendo con una precisión que anuncia un desenlace emocional intenso. Esa pieza final contiene la parte más poderosa de esta historia, y su aparición definirá el cierre de un ciclo, que por fin se libera de la injusticia que cargaste en silencio. Sagitario, ahora estás entrando en una etapa donde todo lo que antes te pesaba, comienza a reorganizarse, porque la vida reconoce cada esfuerzo que hiciste en silencio, y coloca frente a ti oportunidades que antes parecían demasiado lejanas, demasiado imposibles, o demasiado tardías. Este movimiento llega con una suavidad que sorprende, porque no aparece desde el ruido ni desde el caos, sino desde un equilibrio interno que construiste a base de heridas, aprendizajes y una madurez que pocos comprenden. Lo más poderoso es que esta energía no busca compensarte por lástima, sino por justicia, por mérito y por la grandeza con la que enfrentaste cada golpe recibido. Me da mucha curiosidad saber qué estás haciendo mientras escuchas esto, porque cada persona vive este momento desde un rincón distinto de su día. ¿En qué parte de tu rutina te encuentras ahora mismo? ¿Has sentido los últimos días una sensación tibia dentro de tu intuición, una especie de alivio que aparece sin explicación aparente, y que te indica que algo empieza a girar a tu favor, de manera tan natural que casi parece inevitable, como si se tratara de un ajuste que la vida debía desde hace tiempo? Esa sensación no es imaginación, es el reflejo de un camino que se abre limpiamente después de ver caer máscaras, excusas y distorsiones que nublaron tu visión emocional. Lo importante es que ya no sostienes vínculos por costumbre, ni por miedo a la soledad, sostienes solo lo que te nutre, y eso te coloca en un nivel de poder personal que ilumina tu camino de forma distinta. Esto es hermoso. Aparece la carta del horizonte abierto, una energía que anuncia la llegada de oportunidades concretas, reales y tangibles, que te permitirán experimentar una estabilidad que antes deseabas pero que parecía lejana, casi inalcanzable. Esta presencia habla de nuevos comienzos que no dependen del pasado, sino de la fortaleza que consolidaste en tu interior, y que ahora se convierte en un imán para experiencias mucho más sanas. Su mensaje trae calma y expansión a tu vida, mostrando que las puertas que se abren frente a ti no se basan en casualidades, sino en una evolución emocional profunda y necesaria. Una situación relacionada con tu estabilidad empieza a ordenarse, y aunque por momentos dudaste de que fuera posible, ahora ves pequeños indicios que confirman que elegiste el camino correcto, incluso cuando el entorno te hacía creer lo contrario. Esta mejora no llega desde decisiones torpes o repentinas, llega desde un proceso que tú mismo impulsaste al poner límites, al dejar de justificar actitudes dañinas, y al reconocer que mereces algo que no te genere desgaste. Hay una presencia nueva acercándose a tu vida, una energía que observa tu luz desde un lugar de respeto, interés genuino y admiración, y que se siente atraída por tu manera de reconstruirte sin perder tu esencia. Esta figura no viene a cubrir vacíos ni a reemplazar historias viejas, viene a mostrarte cómo se siente una conexión equilibrada cuando no hay juegos, cuando no hay manipulación, y cuando no existe el miedo a ser honesto. Su llegada despierta algo cálido dentro de ti, una sensación tranquila y reconfortante, que te invita a permitir lo que antes cerrabas por temor, abriendo paso a nuevas posibilidades. Esto es significativo. Aparece la carta del nudo que se deshace, una presencia que indica que una situación emocional que te acompañó durante demasiado tiempo, por fin encuentra resolución, liberando tensiones antiguas que drenaban energía sin que tú lo notaras del todo. Esta carta trae cierre sin conflicto, y te permite avanzar sin necesidad de confrontaciones, ni explicaciones que nadie está dispuesto a dar, porque su mensaje te otorga claridad, liviandad y un espacio mental nuevo donde puedes respirar con amplitud. Una vieja herida que cargabas por costumbre comienza a disolverse, y lo notas en la manera en que ya no reaccionas con dolor, ante recuerdos que antes te desestabilizaban, porque te has convertido en alguien más fuerte, más consciente y más capaz de reconocer tu propio valor. Esta transformación interna permite que la vida te coloque frente a relaciones y escenarios, donde ya no tienes que defender tu dignidad, porque tu sola presencia impone el respeto que antes te negaron, y lo esencial es que ya no toleras migajas, y esa nueva vibración actúa como protección natural. Me gustaría saber cuál sería el viaje de tus sueños, si pudieras elegir uno ahora mismo, porque imaginarlo ya despierta algo bonito. ¿A dónde irías sin pensarlo dos veces? Sagitario, tu camino se ilumina con una energía que reconoce tu valentía, porque atravesaste etapas donde otros se habrían rendido, y aún así mantuviste un corazón dispuesto a sanar, aprender y avanzar, incluso con miedo,
cansancio o incertidumbre. Esa fortaleza personal genera ahora un efecto expansivo que atraerá oportunidades laborales, emocionales o espirituales que sostendrán tu crecimiento de manera estable y duradera, y esto no tiene que ver con suerte, tiene que ver con merecimiento auténtico. En los próximos días podrías notar un cambio positivo en una situación que te preocupaba, un cambio que no esperabas tan pronto, pero que aparece como señal de que estás alineado con una dirección acertada. Esta mejora te devolverá la confianza que alguien intentó quitarte cuando te falló, porque te mostrará que no necesitabas a nadie para avanzar, que tu fuerza interior era suficiente para superar lo que parecía imposible. Hay un impulso emocional que viene hacia ti, un impulso que te invita a mirarte con más amor, con más paciencia y con más compasión, porque cargaste demasiado peso durante demasiado tiempo, y aún así seguiste adelante, incluso cuando no tenías claridad de hacia dónde ibas. Ese impulso te ayudará a soltar la culpa que no te pertenece, y a abrir espacio para una alegría que se siente más honesta, más madura y más estable que cualquier celebración del pasado. Lo más importante de esta nueva etapa es que ya no necesitas luchar contra la injusticia que viviste, porque la vida ya la está corrigiendo sin que tengas que mover un solo dedo, y esa corrección trae equilibrio, paz y una sensación de victoria interior que nadie puede arrebatarte. Esa justicia no llega desde la revancha, llega desde el reconocimiento universal de tu valor y del daño que te hicieron quienes no supieron apreciar tu entrega. Has crecido tanto que ahora puedes caminar con una seguridad que otros notarán desde el primer instante, una seguridad que no se basa en orgullo vacío, sino en experiencia, sanación y claridad emocional. Esta fortaleza te convierte en alguien difícil de engañar, difícil de manipular y completamente imposible de derribar, incluso por quienes antes creían tener poder sobre ti, y tu energía se eleva, y tu camino se ensancha de maneras bellas. Ahora la vida te coloca frente a un momento luminoso, donde puedes tomar decisiones que antes te daban miedo, donde puedes abrir puertas que antes dejabas cerradas, y donde puedes permitir que la felicidad entre sin pedir permiso, sin explicaciones y sin justificaciones. Esa luz nueva será tu guía durante las próximas semanas, y gracias por compartir este momento conmigo. Recuerda suscribirte para recibir tu próxima lectura, y nos vemos muy pronto en tu siguiente mensaje.